Cordial saludo, compañeros, y al tutor. Eh, a continuación, sustentaré lo referente a la protección de los datos según evidencia del aprendizaje del curso de gestión y seguridad base de datos. Mi nombre es Luis Gerardo Zambrano, soy de la ciudad de San Juan de Pasto. Inicialmente comenzaremos nombrando lo que es la seguridad de los datos, ¿sí? Pero para poder definir la seguridad de los datos, debemos basarnos inicialmente a lo que se llama la seguridad informática, ¿sí? La seguridad informática como un proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático, ¿sí? De tal manera que implica proteger contra intrusos los recursos informáticos que contengan una información, ¿sí? Protegerlos de intenciones pues malintencionadas y con la intención de obtener, por ejemplo, ganancias o incluso la posibilidad de robar información para utilizarla pues a beneficios y contra de la organización. Dentro de las organizaciones hoy en día, ¿sí? Se vuelven pues más competitivas en la cuestión de que pues existen grandes sistemas de información y de hardware especializado con el fin de pues generar pues también la competitividad con el resto de organizaciones que tengan el mismo propósito, ¿sí? Entonces, de tal manera que pues manejan grandes volúmenes de información y de tal forma que se hace necesario generar una efectiva y un compromiso de la alta gerencia para con el fin de concientizar de que existen riesgos en donde la información y la infraestructura pueden ser vulnerados, ¿sí? De tal forma que para prevenir estas vulnerabilidades, ¿sí? No, toda organización se acobija bajo ciertos procesos o ciertas normas o prácticas que son muy conocidas ya en el mundo, ¿sí? Con el fin de que las tecnologías y la información, ¿sí? Sean íntegras, sean, sean confidencial y sean disponibles, que son las tres normas o las tres reglas que rigen a los datos, ¿sí? La integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Dentro de estas normas o buenas prácticas, pues tenemos la COVID, la ITIL, la ISO 27001 y la ISO 27002. ¿Sí? Dentro de estas normas, pues en donde nosotros podemos basarnos con el fin de proteger pues la información. Ahora bien, bajo un buen análisis del entorno tecnológico que posea cualquier organización, ¿sí? Se permitirá dividir este entorno tecnológico en partes mucho más pequeñas. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea más manejable y así darle seguridad a esa parte, ¿sí? De tal forma que el conjunto de las partes que nosotros implementemos seguridad será un anillo total de seguridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una organización pues que cuesta pues de los datos internos de usuarios, de equipos, de la red interna y hay pues también la parte de seguridad externa. De tal forma que si nosotros quisiéramos proteger los datos, en este caso que sería la parte central, se deben primero generar seguridad del anillo más exterior. En este caso, pues sería una seguridad perimetral, ¿sí? En el cual pues podemos especificar en este caso acciones tales como implementación de firewall, ¿sí? También podemos implementar lo que son sistemas de detección de prevención de intrusos, ¿sí? Y además podemos crear lo que son VPNs, ¿no? ¿Sí? Entrándonos dentro de los anillos de seguridad, también podemos tener una protección de la red interna, ¿sí? Dentro de, pues, de estas actividades podemos
decir algunas como son la segmentación de las redes LAN, ¿sí? La creación de las VLAN. Aquí también se hacen actividades como auditorías de seguridad, ¿sí? Dentro de otro anillo también tenemos otras actividades para proteger la información, que son los hosts y equipos. En este pues podemos crear controles de contraseñas, gestión de parches de los equipos por los sistemas operativos o los diferentes software que manejen estos, y hacer un escaneo de vulnerabilidades también es muy esencial, ¿sí? También tenemos otro anillo de seguridad que también puede ser en la parte de usuarios, ¿sí? En esta parte pues podemos generar acciones tales como las políticas de las contraseñas y los controles de acceso que pueda tener cada uno. Y por último, también debemos generar un anillo de seguridad importante a los datos, ¿sí? En este caso, pues actividades tales como la encriptación de datos es muy importante, ¿no? De tal forma que dentro de todos los anillos, si algún ataque viniera de una parte externa, tendría que pasar por todos estos anillos hasta que finalmente tendría que llegar a los datos. Pero la idea es que a medida que pase cada anillo, estos ataques no lleguen al punto final que serían los datos, que es la parte que se está protegiendo. También es importante conocer dentro de la parte de la seguridad informática el aspecto de las leyes, ¿sí? Que es una figura en la cual pues toda organización se puede basar con el fin de, de, de proteger de protegernos ante cualquier delito que se cometa en contra de la información que una organización contenga. De tal forma que en la ley de Colombia, ¿sí? Específicamente en la ley de 1900, en la ley 1273 del 2009, ¿sí? Se crean unos tipos pues, penales relacionados con los delitos informáticos, ¿sí? En los cuales pues esta ley se divide en dos capítulos, pero en el capítulo primero es el hincapié donde se hace contra los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, ¿sí? En este capítulo inicial, en donde se pretende proteger pues estos tres pilares de la información, ¿sí? Se abordan temas, o mejor dicho, se dividen artículos con respecto a ciertos delitos. Entre estos delitos, pues, tenemos acceso involuntario a sistemas de información, ¿sí? Otro delito está como la obstaculizar el funcionamiento normal de los sistemas informáticos. Otro delito es el de capturar información de forma ilegítima, ¿sí? Otro delito es el realizar daños en datos e infraestructura tecnológica, ¿sí? El manipular software malicioso, distribuyéndolo o vendiéndolo, sacar provecho de datos personales contenidos en ficheros, archivos o base de datos, suplantar un sitio web con el fin de acceder a datos personales, ¿sí? Estos son los delitos dentro de este capítulo según la ley 1273 del 2009 que se creó en el Congreso, en los cuales pues se crean ciertas medidas con el fin de poder tener tanto confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y poderla pues, proteger, también regulándola a través de leyes. Ahora bien, la protección de la información en una organización implica realizar unas ciertas actividades con el fin de mitigar pues ciertas amenazas. Dentro de las actividades tenemos pues lo que se llama análisis de riesgos, ¿sí? En la cual dentro de este análisis pues la idea principal es crear controles a la infraestructura tecnológica, ¿sí? De tal manera que pues no podemos ejecutar controles a la infraestructura tecnológica
si no conocemos principalmente a qué nos vemos enfrentados, a qué riesgos estás expuestos y qué activos se ven vulnerados bajo estos riesgos o estas amenazas. De tal manera que pues actuamos y generamos controles bajo estos análisis. De tal forma que primero tenemos que hacer un análisis de los riesgos a los cuales la empresa u organización se enfrenta. Para esto se hace una identificación de los riesgos, ¿sí? En donde inicialmente se hace una identificación de los activos con lo que posee toda organización con el fin de valorarlos. Después de haberlos valorados, se verifica la criticidad de estos activos a ciertas amenazas, ¿sí? En donde los activos se los compara con, dependiendo de una valoración bajo la integridad, confidencialidad y disponibilidad que tenga la importancia en la empresa dichos activos, ¿sí? Pues dentro de los activos pues podemos mencionar unos como por ejemplo son los computadores, la red LAN, los servidores, puede ser también manejadores base de datos, ¿sí? Eh, Dentro de los activos de una organización, desde que ya se tengan identificados, ¿sí? En ese momento se puede ya generar lo que se llaman los riesgos asociados al activo de información. Por ejemplo, en esta presentación tenemos el activo del sistema de gestión de base de datos, ¿sí? A este activo, pues, lógico que tiene ciertos riesgos, en donde, pues, aquí se los ha identificado. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, sustracción o pérdida de información contenida en el motor de base de datos debido al uso de protocolos inseguros utilizados en la publicación del entorno web del software, ¿sí? Entonces, pues, el peligro al que nos vemos expuestos, pues, es la pérdida de la información, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amenaza? ¿O por qué surge esto? Pues porque hay puertos de los cuales muchos no se han cerrado o no se han definido de tal forma que pues se, se forma un vínculo de que si una persona nos quisiera atacar a través de ese puerto, pues podría verificar mediante las diferentes técnicas y poder sustraer información, ¿sí? Por ejemplo, otro que tenemos es la sustracción o pérdida de información contenida en el motor de base de datos por actualizaciones inexistentes, de tal forma que pues podemos perder información ya que debido a que muchos motores de base de datos tienen constantemente actualizaciones, ¿sí? Con el fin de estar al tanto de las últimas vulnerabilidades que van saliendo, ¿sí? Entonces, estar siempre presente de que las actualizaciones son necesarias. De tal forma de que de esta manera nosotros identificamos los riesgos. Primero realizamos una identificación de los activos, una valoración de los activos y después hacemos lo que es el panorama de riesgos, dependiendo del activo que se ha identificado. Dentro de la gestión de riesgo, la importancia es generar lo que es planes, ¿sí? Pertinentes que permiten mitigar la probabilidad de materialización de cualquier amenaza, ¿sí? Pues la idea es reducir el impacto que genere sobre los activos de información que posee la organización, ¿sí? En la gestión de riesgos, la idea es garantizar la tranquilidad de tener identificados los riesgos y los controles que se le que permitirán pues actuar ante una eventual materialización de este riesgo, ¿sí? Esta gestión de los riesgos debe mantener pues un equilibrio de costo-beneficio para la empresa, dependiendo de la importancia del activo de los cuales se hayan identificado anteriormente, ¿ya? Para el análisis de riesgos normalmente se hacen análisis basados en metodologías, ¿sí? Dentro de las metodologías normales más conocidas se tiene la metodología como son el Octave, el Margery, que es el más conocido,
o el Mehari. La idea dentro de esas metodologías permitirán, pues, inicialmente identificar el escenario de la amenaza, ¿sí? Eh, decidir quién puede hacer daño y cómo lo puede hacer el daño, ¿sí? Las metodologías permitirán también hacer una evaluación de los riesgos y decidir las precauciones a tomar, ¿sí? Se registrarán los hallazgos e implementarlos, ¿sí? Y finalmente se hará una revisión del análisis y ponerlo al día al escenario, pues, ya que esta identificación de riesgos normalmente es una mejora continua con el fin de estar al tanto de las nuevas amenazas que pueda tener el activo o la infraestructura tecnológica a la cual se está realizando el análisis de los riesgos. Dentro de las actividades también de la seguridad informática está la generación de políticas de seguridad. Las políticas, pues, de seguridad permitirán al personal que directamente o indirectamente hagan parte de los procesos de los diferentes servicios de una organización, que estén regidos bajo ciertas directrices que permiten que la infraestructura tecnológica y que los diferentes activos de información, ¿sí?, tengan un nivel de seguridad alto, en donde, pues, se garantice, pues, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? Estas políticas de seguridad, ¿sí?, se hacen necesaria crearlas, en donde, pues, cada empresa, dependiendo de sus diferentes infraestructuras o tecnologías de las cuales posea dentro para realizar sus diferentes procesos, ¿sí? Eh, las políticas, pues, ayudarán a establecer una hoja de ruta, ¿sí?, que acompañe a los empleados en su día a día, de tal manera que ellos sepan cómo actuar o de qué manera deben actuar ante una eventual situación en donde se vea comprometida la información, ¿sí? De tal manera que estas, pues, políticas permitirán saber aquello que está bien visto y qué es lo que nunca se debe hacer en el entorno de una organización, pues, evitando así situaciones complicadas que puedan poner apuros en el futuro de la empresa. En este caso, pues, si podemos hablar de que si de los datos depende una empresa, pues sería muy importante que el personal, ¿sí?, conozca, digamos, las normas a las cuales debe regirse para cumplir con que la integridad, confidencialidad de la información esté protegida. Existen muchas políticas las cuales puede implementar una organización, ¿sí? Todo esto depende de las necesidades de cada una de ellas, ¿sí? Podemos hablar de políticas como, por ejemplo, políticas de cómo se debe generar un backup, políticas eh, sobre el uso de dispositivos móviles, políticas sobre el uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles, ¿sí?, políticas en cuestiones de acceso no autorizado a, a, a cuartos digamos, de infraestructura tecnológica, ¿sí? De tal manera que, pues, dichas políticas pues estarán definidas por cada empresa dependiendo de la situación y del contexto que esta maneje, ¿ya? Entonces, pues, la política es otra actividad muy fundamental dentro de la seguridad de la información, ¿sí? De tal manera que, pues, estos son los puntos que toqué dentro de la parte de la sustentación y las cuales estaban planteadas según la actividad, ¿sí? Eh, Muchas gracias por su atención prestada
Quien les habló, Luis Zambrano.